El millonario nunca sonreía, hasta que la hija de la niñera le hizo una sola pregunta. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero en el caso de don Augusto, su inmensa fortuna parecía haber comprado algo mucho más aterrador: el silencio más absoluto, frío y solitario que un ser humano puede soportar. A sus 75 años, don Augusto no era simplemente un hombre rico, era una institución, una leyenda temida en toda la ciudad. Se decía que su corazón se había convertido en piedra hacía décadas, y que, en su rostro lleno de arrugas marcadas por la amargura, jamás se había dibujado una sonrisa. Ni una sola vez. Vivía encerrado en una mansión gigantesca, rodeada de rejas altas y negras que parecían gritar «Aléjate» a cualquiera que osara acercarse. Para el mundo exterior, él era el ogro de la colina. Para sus empleados, era un tirano que exigía perfección y que despedía a la gente por el simple hecho de hacer ruido al caminar. Pero nadie sabía realmente qué escondía ese hombre detrás de sus ojos grises y cansados, hasta que el destino, con su extraña manera de operar, decidió cruzar su camino con el de una mujer desesperada y una niña que no conocía el miedo. Y antes de abrir las pesadas puertas de esta mansión y descubrir los secretos que cambiarán la vida de nuestros personajes, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Haz clic en ese botón rojo, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y, por favor, escríbeme ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Me encanta leerlos y saber hasta qué rincón del mundo llegan estas historias de emoción y vida. Tu apoyo es lo que nos permite seguir aquí, narrando para ti. Ahora, imagina el escenario. Era una mañana gris, de esas que calan los huesos, cuando Elena llegó frente al imponente portón de la residencia de don Augusto. Elena era una mujer joven todavía, de unos 30 y pocos años, pero la vida ya le había pasado una factura muy alta. Viuda, sin recursos y con la responsabilidad de ser padre y madre a la vez, Elena sentía que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros delgados. Sus manos, aunque maltratadas por años de trabajo duro limpiando pisos y lavando ropa ajena, temblaban no por el frío, sino por el terror. Conseguir ese trabajo había sido un milagro. La agencia de empleos le había advertido claramente: don Augusto no tolera errores, no tolera ruidos, y sobre todo, no tolera niños. Esa última frase resonaba en la mente de Elena como una sentencia de muerte. Porque Elena no venía sola. Aferrada a su falda, tratando de hacerse pequeña e invisible, estaba Luz, su hija de 8 años. Luz era todo lo contrario a ese lugar lúgubre. Tenía unos ojos grandes y oscuros que brillaban con curiosidad y una energía que parecía iluminar cualquier habitación. Pero hoy, Luz tenía instrucciones estrictas. «Escúchame bien, mi amor», susurró Elena, agachándose a la altura de su hija antes de tocar el timbre de servicio. «Vamos a jugar al juego del silencio. Es el juego más importante de nuestras vidas. Nadie puede saber que estás aquí. Tienes que ser como un ratoncito, ¿me entiendes? Si el señor de la casa te ve, nos quedamos en la calle. Y no tenemos a dónde ir». La niña asintió con seriedad, aunque no entendía por qué un señor con una casa tan grande, que parecía un castillo de cuento, no querría ver a nadie. La vecina que solía cuidar a Luz había enfermado esa misma mañana, y Elena no tenía dinero para una guardería ni familiares en la ciudad. Era llevarla o perder el trabajo antes de empezar. Fue un acto de desesperación, una jugada arriesgada impulsada por la necesidad de poner comida en la mesa. Cuando el mayordomo, un hombre tan serio y gris como el propio dueño, abrió la puerta de servicio, Elena sintió que el corazón se le salía por la boca. Por suerte, el hombre apenas la miró. Le indicó con un gesto seco dónde dejar sus cosas y le entregó un uniforme almidonado. Con una maniobra rápida, Elena logró que Luz se escabullera hacia el pequeño cuarto de servicio asignado para los descansos, un habitáculo estrecho junto a la lavandería. «Quédate aquí, dibuja, lee, pero no salgas», le suplicó Elena, besando su frente con angustia. «Mamá vendrá a verte cada vez que pueda». Elena comenzó su labor. La mansión era, en una palabra, impresionante, pero de una belleza muerta,
Los pisos de mármol brillaban tanto que uno podía verse reflejado en ellos. Las cortinas de terciopelo pesado bloqueaban casi toda la luz del sol, y los muebles antiguos parecían piezas de museo que nadie había tocado en siglos. Pero lo que más golpeaba los sentidos no era el lujo, sino el silencio. Era un silencio denso, opresivo. No se escuchaba música, ni televisión, ni conversaciones. Solo el tic-tac rítmico y lento de un inmenso reloj de péndulo en el vestíbulo, que sonaba como los latidos de un corazón moribundo. A media mañana, Elena tuvo su primer encuentro con el ogro. Estaba limpiando el polvo de una colección de jarrones chinos en el pasillo principal, cuando escuchó el sonido inconfundible de un bastón golpeando la madera. Toc, toc, toc. El sonido se acercaba lentamente. Elena se congeló. Recordó las instrucciones del mayordomo. Si el señor pasa, usted se hace a un lado, baja la cabeza y no habla a menos que él le pregunte algo, y nunca le pregunte nada. Don Augusto apareció al final del pasillo. Era un hombre alto, aunque la edad comenzaba a encorvarlo ligeramente. Vestía un traje impecable, oscuro y anticuado. Su rostro era un mapa de severidad. Tenía el ceño fruncido de manera permanente y unos ojos que parecían escanear el entorno buscando fallas, buscando algo que criticar. Pasó junto a Elena sin siquiera mirarla, como si ella fuera parte del mobiliario, un objeto más sin alma ni sentimientos. El aire alrededor de él se sentía gélido. Elena contuvo la respiración hasta que él desapareció en su despacho, y la puerta se cerró con un golpe seco. «Dios mío, ayúdame», pensó ella, sintiendo un escalofrío. «Este hombre no tiene sangre en las venas, tiene hielo». Mientras tanto, en el cuarto de servicio, la pequeña Luz se aburría. Había dibujado ya 3 princesas y 2 dragones, pero el silencio de la casa la llamaba. Para una niña de 8 años llena de vida, estar encerrada era una tortura. Además, la curiosidad es un instinto poderoso. Luz abrió la puerta apenas una rendija. Vio el pasillo que llevaba a la cocina y más allá, una puerta de cristal que daba a un jardín que parecía sacado de un sueño. Había fuentes, estatuas y árboles gigantescos. Elena, ajena al peligro inminente, seguía frotando los muebles con frenesí, tratando de ser la empleada perfecta, la invisible, la eficiente. No sabía que su pequeña hija estaba a punto de romper la regla de oro de esa casa. La tensión en el aire era palpable. Cada minuto que pasaba era un minuto ganado a la desgracia. Pero en una casa donde el silencio es ley, cualquier pequeño ruido, cualquier risa, cualquier paso fuera de lugar, resuena como un trueno. Y don Augusto, sentado en su despacho, rodeado de sus millones y su soledad, tenía el oído muy fino para todo aquello que perturbara su paz de cementerio. La mansión del silencio estaba a punto de recibir una sacudida, y Elena no tenía idea de que su lucha por la supervivencia acababa de ponerse en jaque por la inocencia de una niña que solo quería ver el jardín. Para entender por qué don Augusto se había convertido en una estatua de hielo, uno tendría que haber tenido el valor de mirar dentro de los cajones de su escritorio, esos que siempre mantenía cerrados con una pequeña llave dorada que jamás se quitaba del cuello. Elena, limpiando el polvo de la biblioteca con movimientos suaves y temerosos, no podía saberlo, pero aquel hombre no siempre fue un monstruo. Hubo un tiempo, hacía muchísimos años, en que las paredes de esa misma casa vibraban con música de piano y risas que llegaban hasta el techo. Augusto no nació con el corazón duro. 50 años atrás, era un hombre joven, lleno de sueños, locamente enamorado de su esposa, Clara, una mujer con la sonrisa más dulce del mundo. Estaban esperando a su primer hijo. La vida era perfecta, de ese tipo de perfección que da miedo, porque parece frágil, como una copa de cristal fino al borde de una mesa. Y, efectivamente, la copa se rompió. Una tarde lluviosa, un conductor imprudente, un cruce de calles y el sonido chirriante de unos frenos cambiaron la historia para siempre. En un segundo, Augusto lo perdió todo. Perdió a Clara y perdió al hijo que nunca llegó a nacer. Desde ese día, el tiempo se detuvo para él. La mansión, que había sido construida para albergar una gran familia,
se transformó en un mausoleo gigante. Augusto cerró la habitación que habían preparado para el bebé, una habitación pintada de amarillo pastel, con una cuna de madera tallada a mano, y juró que nadie volvería a entrar allí. Y cumplió su promesa. Durante décadas, el polvo se acumuló sobre los juguetes que nunca fueron usados, mientras que, en su alma, el polvo de la amargura cubría cualquier rastro de esperanza. El dolor, cuando no se cura, se pudre, y en el caso de don Augusto, ese dolor se convirtió en una intolerancia feroz hacia la felicidad ajena. Ver a niños jugando en el parque le provocaba una punzada física en el pecho, un recordatorio cruel de lo que le fue arrebatado. Por eso levantó los muros, por eso puso las rejas, por eso exigía silencio absoluto. El silencio era lo único que no le hacía preguntas, lo único que no le exigía sonreír. Se refugió en sus negocios, acumulando una fortuna que no le interesaba gastar, simplemente porque trabajar era la única forma de no pensar, de no sentir. Esa mañana, mientras Elena frotaba con esmero la madera de caoba de la biblioteca, don Augusto estaba sentado en su sillón de cuero, mirando hacia la ventana pero sin ver el jardín. Sus ojos estaban perdidos en el vacío. En su mano, apretaba con fuerza un viejo reloj de bolsillo que ya no funcionaba, detenido a la hora exacta de la muerte de su esposa. Era su ritual secreto, su penitencia diaria. Elena lo observó de reojo, sintiendo una mezcla de miedo y extrañeza. Le parecía inconcebible que alguien pudiera tener tanto dinero y verse tan miserable. ¡Qué vida tan triste!, pensó ella, sin atreverse a hacer ruido ni con el trapo. Ella, que había perdido a su esposo y luchaba cada día por darle de comer a Luz, al menos tenía el calor de los abrazos de su hija. Este hombre no tenía nada más que objetos fríos y caros, pero Augusto, en su ensimismamiento, detectó la presencia de la mujer. Giró la cabeza lentamente, con ese movimiento mecánico que aterraba a todos. ¿Ya terminó con los estantes de arriba?, preguntó con voz rasposa, una voz que sonaba a hojas secas pisadas. Sí, señor. Enseguida termino aquí y me retiro a la cocina, respondió Elena, bajando la mirada, temerosa de haber respirado demasiado fuerte. Bien. No quiero que me molesten. Hoy es un día difícil. Cierre la puerta al salir. Elena no sabía qué fecha era, pero la pesadez en el ambiente era asfixiante. Salió de la biblioteca sintiendo un alivio inmenso al cerrar la puerta, dejando al anciano solo con sus fantasmas. Sin embargo, el destino estaba a punto de jugar una carta peligrosa. Mientras el viejo millonario se sumergía en sus recuerdos dolorosos, buscando paz en el aislamiento, a pocos metros de allí, en el cuarto de servicio, una niña pequeña había decidido que ya había tenido suficiente de estar quieta. La inocencia de Luz estaba a punto de chocar de frente con el dolor blindado de Augusto, y esa colisión amenazaba con destruir el frágil refugio que Elena había conseguido. La puerta de cristal que daba al jardín no estaba cerrada con llave. Para una niña de 8 años como Luz, esa puerta no era un límite, sino una invitación irresistible. Mientras su madre limpiaba con temor reverencial los pasillos oscuros de la mansión, Luz sintió que el pequeño cuarto de servicio se encogía. El aburrimiento es el enemigo natural de la infancia, y la curiosidad, su mejor aliada. Con pasos de puntillas, conteniendo la respiración, la niña cruzó el umbral prohibido. El aire exterior olía a tierra mojada y jazmines. Para Luz, aquello no era un jardín, era un reino encantado. Había setos recortados con formas de animales, fuentes de piedra donde el agua cantaba al caer y mariposas que danzaban bajo los escasos rayos de sol que lograban atravesar las nubes. Luz olvidó la promesa que le hizo a su madre. Olvidó el miedo, el hambre y la advertencia sobre el señor ogro. Corrió hacia la fuente central, maravillada, y al intentar atrapar una mariposa amarilla, tropezó levemente y soltó una carcajada. Fue un sonido puro, cristalino, una risa que rebotó en las paredes de piedra de la casa y subió como una flecha hasta la ventana abierta del segundo piso. Para cualquier persona normal, esa risa habría sido música. Pero para don Augusto,
que estaba en su biblioteca sumido en la oscuridad de sus recuerdos, aquel sonido fue como un disparo. Fue una violación a su santuario de silencio, una falta de respeto imperdonable a su luto eterno. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido y no olvides suscribirte y decirme desde qué ciudad nos escuchas, porque lo que viene ahora nos va a doler a todos. Don Augusto se levantó de su sillón con una agilidad que parecía imposible para su edad, impulsado por una furia ciega. Se asomó a la ventana y la vio. Una pequeña intrusa, una mancha de color y vida en su jardín gris, profanando su soledad. Su rostro se enrojeció de ira. Bajó las escaleras golpeando el suelo con su bastón con tal fuerza que el eco resonó como truenos dentro de la casa. Elena, que estaba en la cocina, escuchó los golpes y luego el grito. «¿Quién anda ahí?» El corazón de Elena se detuvo. Reconoció la voz del patrón, pero sonaba distorsionada por la rabia. Soltó el trapo y corrió hacia el jardín, con el alma en un hilo, sabiendo instintivamente que su peor pesadilla se había hecho realidad. Al salir, la escena que encontró la heló hasta los huesos. Don Augusto, inmenso y aterrador, se cernía sobre la pequeña luz, que había dejado de reír y ahora temblaba, con los ojos llenos de lágrimas, retrocediendo ante la figura imponente del anciano. «He dicho que quién te ha dado permiso para entrar aquí», rugió Augusto, agitando el bastón en el aire, no para pegarle, pero sí para amenazar el espacio que los separaba. «Esta es mi casa. Nadie ríe en mi casa». «Señor, por favor», gritó Elena, lanzándose entre el anciano y su hija, protegiendo a la niña con su propio cuerpo. «Es mi hija, señor. Es solo una niña. No sabía lo que hacía. Perdónenos». Don Augusto la miró con un desprecio absoluto. Sus ojos grises brillaban con una frialdad cortante. «¿Su hija?», preguntó bajando la voz a un tono peligrosamente tranquilo. Se le advirtió claramente. «Sin niños, sin ruidos, sin molestias. Usted me ha mentido. Ha traído el caos a mi hogar. No tenía con quién dejarla, señor, por piedad. Ella no volverá a hacer ruido, se lo juro. La encerraré. No la verá nunca más», suplicó Elena, juntando las manos, desesperada, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Pero la piedad era un idioma que don Augusto había olvidado hablar hacía mucho tiempo. Se irguió, recuperando su postura de magnate intocable, y dictó su sentencia. «Tiene 5 minutos para recoger sus cosas y largarse de mi propiedad», dijo señalando el portón con el bastón. «No quiero verlas aquí ni un segundo más. ¡Fuera!». Elena sintió que el mundo se le venía encima. Estar despedida significaba no tener dinero para la comida de esa noche. Significaba volver a la calle, a la nada. Miró a su hija, que lloraba en silencio, y luego al anciano. La injusticia le quemaba la garganta, pero el miedo era más fuerte. En la mansión del silencio, la risa de una niña había costado el único sustento que tenían. Elena sintió que las piernas le fallaban mientras arrastraba su pequeña maleta y tomaba la mano fría de Luz, caminando hacia el inmenso portón de hierro. Cada paso que daba la alejaba de la seguridad y la empujaba hacia un abismo de incertidumbre. Afuera, el cielo había terminado de cerrarse y una lluvia fina, casi invisible pero helada, comenzaba a caer sobre la ciudad. No era solo la lluvia. Era la realidad cruda golpeándola en la cara. No tenía dinero para un hostal. No tenía familia. Si cruzaba ese portón, esa noche dormirían en la estación de autobuses o bajo algún puente, abrazadas para no morir de frío. Luz sollozaba en silencio, intuyendo que su risa había causado aquel desastre. La culpa en los ojos de su hija fue lo que le dio a Elena una fuerza que no sabía que tenía. El orgullo de una madre no vale nada cuando el bienestar de su hijo está en juego. Elena se detuvo en seco, justo antes de que el mayordomo cerrara la puerta principal. Soltó la maleta, se dio la vuelta y corrió de regreso hacia donde don Augusto aún permanecía de pie, observando su expulsión como un general que vigila la retirada del enemigo. «Don Augusto», gritó ella, con la voz quebrada pero firme. El anciano se detuvo, dándole la espalda, con la mano ya puesta en el pomo de la puerta de su despacho. «Señor, por favor, escúcheme».
Elena se acercó ignorando la mirada de advertencia del mayordomo. No le pido el trabajo por el dinero, ni siquiera le pido que me pague este mes. Pero no nos eche a la calle ahora. Mire el cielo, va a caer una tormenta. Tengo una niña pequeña. Si nos vamos ahora, no tenemos a dónde ir. Don Augusto giró lentamente. Su rostro seguía siendo una máscara de piedra. Ese no es mi problema, señora. Usted rompió las reglas. Las reglas en esta casa son sagradas. «¡Son reglas crueles!», exclamó Elena, desesperada, cayendo de rodillas sobre el mármol frío del vestíbulo. Fue un gesto de humillación total, pero necesario. «Le lavaré la ropa, le cocinaré, limpiaré cada rincón de esta inmensa casa hasta que mis manos sangren, se lo juro. Pero déjenos quedarnos. Solo un techo. Prometo que Luz no volverá a respirar fuerte si es necesario. Será como si no existiera. Pero, por lo que más quiera en este mundo, no nos deje en la calle esta noche». Hubo un silencio sepulcral. El único sonido era la respiración agitada de Elena y el tic-tac del reloj. Don Augusto la miró desde su altura, con desdén. Estaba a punto de ordenar al mayordomo que las sacara a la fuerza, cuando de repente, una punzada aguda le atravesó el pecho. Un mareo repentino hizo que el mundo se inclinara peligrosamente a su alrededor. Se tambaleó y tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caer. Recordó entonces las palabras de su médico esa misma semana. «Augusto, tu corazón está débil. No puedes vivir solo en esa mansión. Si te pasa algo y no hay nadie, morirás antes de que llegue la ambulancia». El viejo millonario cerró los ojos un segundo, esperando a que el mareo pasara. Sabía que conseguir otra empleada dispuesta a soportar su carácter y vivir allí tomaría semanas. Su reputación era terrible, y en su estado, estar solo era una sentencia de muerte. Miró a la mujer arrodillada, vio la desesperación genuina en sus ojos, y su mente calculadora sopesó las opciones. No fue la compasión lo que lo movió, sino la necesidad egoísta de supervivencia. «Levántese», ordenó con voz ronca, recuperando el equilibrio. «Es patético verla así». Elena se levantó rápidamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, con una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «Se quedarán», dijo Augusto, y cada palabra caía como una sentencia. «Pero escúcheme bien, porque no lo repetiré. Su hija se convierte, a partir de este momento, en un fantasma. No quiero verla. No quiero oírla. No quiero encontrar sus juguetes en mis pasillos, ni oler su comida en mi cocina. Ella vivirá en el cuarto de servicio, y solo saldrá cuando yo no esté presente. Si vuelvo a escuchar una sola risa, una sola carrera o un solo grito, las echaré a las dos, llueva, truene o relampaguee. ¿Estamos claros?» «Sí, señor, sí. Gracias, señor. Se lo prometo», balbuceó Elena, sintiendo un alivio inmenso mezclado con terror. «No me dé las gracias. Haga su trabajo y mantenga a esa niña invisible. Ahora, desaparezcan de mi vista». Don Augusto entró en su despacho y cerró la puerta de un portazo. Elena corrió hacia la entrada, abrazó a Luz con todas sus fuerzas y la llevó de vuelta al pequeño cuarto de servicio. Habían salvado el techo, pero el precio era alto. Luz, una niña llena de vida y color, tendría que aprender a ser una sombra en la casa del ogro. Lo que Elena no sabía era que las sombras, a veces, son las únicas capaces de encontrar la luz en la oscuridad más profunda. Durante las siguientes semanas, la mansión de don Augusto funcionó bajo un régimen de terror silencioso. Elena cumplió su promesa al pie de la letra. Trabajaba el doble, limpiaba hasta lo que ya estaba limpio y mantenía a Luz confinada en aquel pequeño cuarto de servicio como si fuera una prisionera de guerra. La niña, aunque llena de energía, entendía el miedo en los ojos de su madre y obedecía. Aprendió a jugar sin hacer ruido, a dibujar sin tararear canciones y a mirar el mundo a través de la pequeña ventanita que daba al patio trasero. Para don Augusto, la niña había dejado de existir, o al menos eso quería creer. Sin embargo, había algo en el ambiente, una tensión eléctrica, que sugería que esa paz forzada no podía durar para siempre. Una tarde de domingo, el clima decidió reflejar el estado de ánimo del dueño de la casa.
Una tormenta eléctrica azotó la ciudad, oscureciendo el cielo a media tarde y golpeando los ventanales con ráfagas de viento furioso. Elena estaba ocupada en el sótano, revisando unas filtraciones de agua, dejando a Luz sola por un momento con la estricta orden de no moverse de su cama. Pero los truenos asustaban a Luz. Cada estruendo hacía temblar las paredes del pequeño cuarto, y la soledad se volvió insoportable. Buscando instintivamente protección, la niña salió al pasillo, no para jugar, sino buscando refugio. Sus pasos temblorosos la llevaron, casi sin querer, hacia la única habitación que tenía la puerta entreabierta y de donde salía una luz cálida: la biblioteca. Allí estaba don Augusto, sentado en su imponente sillón de cuero, con un libro cerrado sobre el regazo y la mirada perdida en las llamas de la chimenea. No parecía el ogro temible de otras veces. En ese momento, bajo la luz parpadeante del fuego, parecía simplemente un anciano cansado, derrotado por el peso de sus propios recuerdos. Luz se detuvo en el umbral. Sabía que debía correr, sabía que si él la veía, su madre lloraría de nuevo. Pero los niños tienen una sensibilidad especial para detectar la tristeza. Y lo que Luz vio en ese hombre no fue maldad, sino una soledad tan profunda que le dolió en su propio pecho infantil. Don Augusto sintió la presencia. No se giró con furia esta vez. Simplemente levantó la vista lentamente, esperando ver a su mayordomo o a Elena. Cuando sus ojos se encontraron con los de la niña, el tiempo pareció detenerse. «Te dije que no quería verte», murmuró él, pero su voz carecía de la fuerza habitual. Era un susurro ronco, casi una confesión de fatiga. «¿Es que no entiendes lo que significa fuera?» Luz, en lugar de retroceder, dio un paso adelante. Llevaba en sus manos su posesión más preciada, una pequeña muñeca de trapo, vieja y descosida, que su padre le había regalado antes de morir. La niña apretó la muñeca contra su pecho y miró al millonario directamente a los ojos. No había desafío en su mirada, solo una curiosidad inmensa y pura. «No me regañe, señor», dijo ella con voz suave, que sonó extrañamente potente en medio de aquella habitación llena de libros antiguos. «Solo quería saber algo». Augusto frunció el ceño, desconcertado por la audacia de la pequeña intrusa. Su mano se cerró sobre el brazo del sillón. «¿Saber qué? Vete con tu madre antes de que pierda la paciencia». Pero Luz no se movió. Dio otro paso, entrando en la zona prohibida de la alfombra persa. Respiró hondo y soltó la pregunta que llevaba días rondando su cabecita. La pregunta que nadie, ni los empleados, ni los socios, ni los familiares, se había atrevido a hacerle jamás al gran magnate. «Señor Augusto», empezó ella ladeando la cabeza, «mi mamá dice que usted es el hombre más rico de la ciudad y que puede comprar todo lo que quiera. Pero yo lo veo a usted, y solo veo cosas grises. Así que quería preguntarle, ¿cuánto cuesta una sonrisa suya? ¿Es tan cara que ni siquiera usted, con todo su dinero, puede pagarla?» El silencio que siguió a esa pregunta fue más fuerte que los truenos que sacudían la casa. Don Augusto se quedó petrificado. Sintió como si una mano invisible le hubiera arrancado el aire de los pulmones. La inocencia brutal de la pregunta lo desarmó. ¿Cuánto costaba su sonrisa? No tenía precio, porque la había enterrado junto con su esposa e hijo hacía 50 años. «Tú no sabes de lo que hablas, niña», respondió él, con la voz temblorosa, desviando la mirada hacia el fuego porque no podía soportar la luz en los ojos de ella. «Yo creo que sí sé», insistió Luz, acercándose hasta quedar junto al sillón, y con una ternura que desmoronó las defensas del anciano, colocó su vieja muñeca de trapo sobre la rodilla de él. «Tenga. Ella siempre me hace sonreír cuando tengo miedo. A lo mejor a usted le funciona también. Es gratis». Augusto miró la muñeca remendada sobre su pantalón de tela fina. Luego miró a la niña. Por primera vez en décadas, el hielo alrededor de su corazón crujió. No sonrió. No todavía. Pero la ira desapareció, reemplazada por una sensación de vergüenza y asombro. Esa niña pobre le estaba ofreciendo su único tesoro para curar una tristeza que millones de dólares no habían podido sanar. Y en ese instante, en la penumbra de la biblioteca,
Algo cambió para siempre dentro del hombre de hielo. Después de aquella tarde de tormenta en la biblioteca, algo extraño sucedió en la mansión. No hubo despidos, no hubo gritos, y sorprendentemente, no hubo más amenazas. Don Augusto le devolvió la muñeca de trapo a Elena al día siguiente con un gesto brusco, murmurando algo sobre mantener el orden. Pero sus ojos evitaban mirar a la madre de la niña. Parecía avergonzado, o tal vez, por primera vez en años, estaba confundido. Aquella pregunta infantil, ¿cuánto cuesta una sonrisa?, se había clavado en su mente como una astilla que no podía sacarse. A partir de ese día, comenzó una guerra silenciosa, una batalla de ternura entre la inocencia de Luz y la amargura del anciano. Luz, con esa sabiduría instintiva que tienen los niños bondadosos, decidió que el señor ogro no era malo, sino que simplemente estaba muy triste, y decidió curarlo a su manera. Don Augusto empezó a encontrar pequeños rastros de la presencia de la niña por la casa. Rastros que antes le habrían provocado un ataque de ira, pero que ahora, en la soledad de sus rutinas, le generaban una extraña curiosidad. Una mañana, al sentarse en su escritorio para revisar las cuentas, encontró una hoja de papel arrugada bajo su pisapapeles de cristal. Era un dibujo hecho con crayones. Mostraba a un hombre muy alto, vestido de gris, pero con un sol amarillo gigante sobre la cabeza. Debajo, con letras torcidas, decía: «Para que no tengas frío». Augusto resopló, mirando a la puerta cerrada como si esperara ver a la pequeña espía. «Tonterías», refunfuñó para sí mismo. Pero en lugar de tirar el dibujo a la basura, como habría hecho el Augusto de hace un mes, abrió el cajón central de su escritorio, ese donde guardaba sus documentos más importantes, y deslizó el papel con cuidado en el fondo. Fue su primer secreto compartido con ella. Los días pasaron, y los pequeños milagros continuaron. Una flor silvestre del jardín aparecía misteriosamente en su bandeja del desayuno, justo al lado del café negro y amargo. Un día encontró que sus pantuflas, que siempre dejaba desordenadas junto a la cama, estaban perfectamente alineadas, como si alguien hubiera querido facilitarle el despertar. Eran gestos minúsculos, casi invisibles, pero en una vida vacía como la suya, resonaban como cañonazos de afecto. Pero lo que más empezó a cambiar a don Augusto no fueron los regalos, sino lo que veía a través de las ventanas. Una tarde, incapaz de concentrarse en la lectura, se levantó y observó el jardín trasero oculto tras las cortinas de terciopelo. Allí estaban Elena y Luz. Elena estaba colgando la ropa en el tendedero y Luz corría alrededor de las sábanas blancas que ondeaban con el viento, riendo bajito para no romper las reglas. Augusto vio cómo Elena se agachaba, atrapaba a su hija en un abrazo y le besaba la mejilla con una devoción absoluta. Vio cómo la niña le acariciaba el pelo a su madre y le susurraba algo que hizo sonreír a la mujer cansada. En esa escena tan simple, tan cotidiana y tan pobre en lujos materiales, Augusto vio la riqueza más grande del mundo. Vio el amor que él había perdido, el amor que el dinero no podía comprar. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de envidia dolorosa y nostalgia. Se dio cuenta de que, aunque él era el dueño de la mansión, él era el indigente emocional, y ellas, las que no tenían nada, eran las millonarias. Esa noche, durante la cena, el mayordomo le sirvió su habitual sopa insípida. Augusto, que solía comer en silencio sepulcral, carraspeó. «Anselmo», llamó al mayordomo sin levantar la vista del plato. «Sí, señor». «Dígale a la cocinera que prepare ese postre de chocolate que solía hacer hace años. El pastel». «Pero, señor, a usted no le gusta el dulce», respondió el mayordomo, sorprendido. «No es para mí», gruñó Augusto, con las orejas ligeramente rojas. «Es para... Envíe un trozo, o dos, al cuarto de servicio. Los niños necesitan azúcar para crecer, o eso dicen. Y no quiero discusiones». El mayordomo asintió con una leve sonrisa que intentó ocultar rápidamente. «Como ordené, señor». Augusto se quedó solo en el comedor inmenso, bajo la lámpara de araña de cristal. Cortó un trozo de pan y se lo llevó a la boca,
Pero esta vez, el sabor no fue tan amargo. Por primera vez en décadas, la casa no se sentía tan fría. El hielo se estaba derritiendo, gota a gota, gracias al calor de una niña que se negaba a rendirse. Pero don Augusto no sabía que el destino, celoso de esa pequeña paz naciente, estaba a punto de traer a sus puertas a los verdaderos monstruos de esta historia. La calma en la mansión de don Augusto, esa pequeña tregua que se había gestado gracias a los dibujos y la inocencia de Luz, era tan frágil como una hoja seca en otoño. Y como suele suceder cuando algo bueno empieza a florecer en medio de la oscuridad, la tormenta no tardó en regresar. Pero esta vez, la tormenta no vino del cielo con truenos y lluvia, sino que llegó en un automóvil deportivo de lujo, rojo chillón, que derrapó ruidosamente en la entrada de grava, rompiendo el silencio sagrado de la propiedad. Eran los sobrinos de Augusto, Ricardo y su esposa Patricia, los únicos parientes vivos que le quedaban, o como los llamaban los empleados en susurros temerosos, los buitres. No visitaban a Augusto por amor, ni por respeto, ni siquiera por obligación familiar. Solo aparecían cuando olían que la salud del anciano flaqueaba o cuando necesitaban dinero para cubrir sus deudas de juego y excesos. Hacía meses que no pisaban la casa, pero los rumores sobre el desmayo de Augusto habían llegado a sus oídos como un canto de sirena, anunciando que la herencia podría estar cerca. Entraron en la casa como si fueran los dueños, sin llamar, con esa arrogancia de quien cree que el mundo le debe algo. «¡Tío Augusto!», gritó Ricardo, con una falsedad que helaba la sangre, abriendo los brazos. «Mírate nada más. Nos dijeron que estabas enfermo, pero yo te veo... Bueno, te veo resistente. Como la mala hierba, ¿eh?». Soltó una carcajada desagradable que retumbó en el vestíbulo. Patricia, una mujer que llevaba más joyas que sentimientos encima, paseó su mirada crítica por los muebles, calculando mentalmente el precio de cada antigüedad. «Esta casa huele a cerrado, Augusto», dijo ella, arrugando la nariz. «Deberías despedir al servicio. Está todo lleno de polvo». Augusto los recibió en el salón principal, sentado en su sillón, apoyado en su bastón. No se levantó. Los miró con sus ojos grises, penetrantes, y por primera vez en años sintió una repulsión física hacia su propia sangre. Antes, toleraba su avaricia porque él mismo vivía en un mundo de transacciones frías. Pero ahora, después de haber sentido la calidez genuina de una niña que le regaló su muñeca sin pedir nada a cambio, la hipocresía de sus sobrinos le resultaba insoportable. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al ver tanta hipocresía? Escribe tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia, porque saber que hay gente con valores al otro lado de la pantalla nos da esperanza a todos. El momento más tenso llegó cuando Elena entró en el salón trayendo la bandeja con el servicio de té. Luz, que había intentado mantenerse oculta, se asomó tímidamente por la puerta de la cocina, preocupada por su madre. Patricia la vio al instante. «¡Dios mío!», exclamó la mujer, dando un salto exagerado en el sofá. «¿Qué hace esa niña ahí? Augusto, ¿desde cuándo permites que la prole de la servidumbre ande suelta por la casa? Mírala, está sucia. Es desagradable». Elena se congeló, apretando la bandeja con los nudillos blancos. «Disculpe, señora, mi hija no está sucia y no molesta a nadie», dijo Elena, con la voz temblorosa pero digna, defendiendo a su cría. «¿Cómo te atreves a contestarme?», chilló Patricia, indignada. «Ricardo, ¿oíste eso? El servicio ya no tiene respeto. Tío, deberías echarla a la calle ahora mismo. ¿Para qué quieres a esta gente aquí comiendo de tu dinero?». Augusto observó la escena en cámara lenta. Vio la cara de terror de Luz, que se escondía detrás del marco de la puerta. Vio la humillación en los ojos de Elena, una mujer que trabajaba de sol a sol para cuidarlo. Y luego miró a sus sobrinos. Bien vestidos, perfumados, pero podridos por dentro. Ellos esperaban que él, el ogro, estallara y despidiera a la empleada insolente. Augusto golpeó el suelo con su bastón, un golpe seco que cayó a todos.
El té está servido, dijo Augusto con una voz gélida, ignorando la queja de Patricia. Y Patricia, la próxima vez que hables del olor de esta casa, recuerda que el perfume caro no tapa la falta de educación. Elena se queda, y la niña también. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Ricardo y Patricia intercambiaron miradas de asombro y furia contenida. No entendían qué estaba pasando. El viejo estaba cambiando, y eso era peligroso para sus planes. Lo que no sabían era que acababan de declarar una guerra, y Augusto, aunque viejo y cansado, estaba empezando a recordar cómo se luchaba por lo que valía la pena. Pero la salud del millonario pendía de un hilo, y los buitres no se irían sin su presa. La cena de aquella noche fue, sin duda, la más silenciosa y tensa que las paredes de la mansión habían presenciado en décadas. No era el silencio habitual de don Augusto, ese silencio de soledad y reflexión. Era un silencio cargado de pólvora, listo para estallar. Ricardo y Patricia devoraban sus platos con ansiedad, lanzando miradas furtivas al tío, calculando cuánto tiempo le quedaría de vida, mientras Augusto apenas tocaba su comida. El enfrentamiento de la tarde lo había dejado exhausto. Sentía un peso opresivo en el pecho, una garra invisible que le apretaba el corazón con cada latido. Pero su orgullo le impedía mostrar debilidad frente a los depredadores que tenía sentados a su mesa. «Tío», rompió el silencio Ricardo, limpiándose la boca con la servilleta de lino. «Hemos estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. El mantenimiento es una locura. Patricia y yo conocemos a unos inversores que estarían dispuestos a comprar el terreno para hacer un complejo hotelero. Sería lo mejor. Podrías irte a una residencia de lujo, donde te cuiden profesionales y no... Bueno, no esa gente que tienes aquí». Augusto soltó los cubiertos sobre el plato con un estruendo metálico. El dolor en su brazo izquierdo se agudizó, subiendo hasta el cuello. «¿Vender mi casa?», preguntó con la respiración entrecortada. «Para que ustedes se gasten el dinero en casinos y viajes. Mientras yo viva, nadie tocará un solo ladrillo de este lugar». «Por favor, Augusto, sé realista», intervino Patricia con voz chillona. «Estás viejo. Estás enfermo. ¿Qué vas a hacer aquí solo?». La discusión subió de tono. Los gritos de sus sobrinos resonaban en la cabeza de Augusto como martillazos. El aire empezó a faltarle. Intentó levantarse para imponer orden, para echarlos de una vez por todas, pero sus piernas no le respondieron. El mundo giró violentamente a su alrededor. Se llevó la mano al pecho, su rostro palideció hasta volverse gris, y con un gemido ahogado, el gigante se desplomó. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue seco y terrible. El bastón rodó lejos, deteniéndose bajo la mesa. «¡Tío!», gritó Ricardo, pero no se acercó. Se quedó paralizado, no por preocupación, sino por cálculo. Miró a su esposa. «El testamento. ¿Lo firmó? ¿Cambió algo?». «No lo sé», respondió ella histérica, pero sin agacharse a ayudar. «Busca las llaves del despacho. Rápido, antes de que llegue alguien». Mientras los sobrinos discutían sobre llaves y documentos frente al cuerpo inerte del anciano, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Elena, que había escuchado el golpe, entró corriendo. Al ver a su patrón en el suelo, no dudó ni un segundo. Se lanzó al piso, ignorando a los sobrinos que estorbaban como muebles inútiles. «¡Don Augusto! ¡Don Augusto! ¡Respire!», gritaba Elena aflojándole la corbata y comprobando su pulso, que era débil y errático. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Ahora mismo! ¿Qué hacen ahí parados? ¡Se está muriendo!». Ricardo la miró con asco. «No me des órdenes, criada», espetó, aunque sacó el teléfono con manos temblorosas, más preocupado por las implicaciones legales de una muerte en casa que por la vida de su tío. En ese momento, una pequeña figura se deslizó entre los adultos. Era Luz. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló al otro lado del cuerpo de Augusto. No le importaba el dinero, ni la casa, ni los gritos. Solo veía al señor triste que había guardado su dibujo. «Señor Augusto, despierte», sollozó la niña, tomando la mano fría y arrugada del millonario entre sus manitas calientes. «Por favor, no se vaya. Le prometo que no haré ruido.
pero no se vaya. Tengo miedo. Don Augusto, en medio de la niebla que nublaba su conciencia, escuchaba voces lejanas. Oía los gritos agudos de Patricia preocupada por la caja fuerte. Oía la voz grave de Ricardo hablando por teléfono con frialdad. Pero lo que realmente sentía, lo único que lo anclaba a la vida en ese momento, era el calor de las manos de Luz y las lágrimas que caían sobre su propia mano. Están esperando a que muera, pensó con una claridad dolorosa. Ellos quieren mis cosas, ellas quieren que yo viva. Elena, experta en primeros auxilios por necesidad, comenzó a realizar masajes cardíacos mientras esperaba la ambulancia, contando en voz alta, empujando la vida de vuelta al pecho del anciano con cada compresión. Luz no soltó su mano ni un instante, rezando en voz baja una oración infantil. Cuando los paramédicos irrumpieron en la sala minutos después, la escena era un cuadro perfecto de la naturaleza humana. Los parientes de sangre estaban lejos, revisando los cajones del aparador, mientras que la sirvienta y su hija eran las únicas que luchaban contra la muerte a los pies del gigante caído. La batalla por el alma y la fortuna de don Augusto acababa de comenzar, y esa noche, en la sala de urgencias, se definiría quién merecía realmente llevar su apellido. El regreso a la conciencia de don Augusto no fue como un despertar repentino, sino como una subida lenta y dolorosa desde el fondo de un pozo oscuro. Lo primero que percibieron sus sentidos fue el olor. Ese aroma inconfundible a antiséptico, alcohol y enfermedad que impregna las habitaciones de los hospitales. Luego, el sonido rítmico y constante de una máquina monitoreando su corazón. Bip, bip, bip. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera hecho de plomo, y los párpados le pesaban toneladas. Estaba vivo, eso lo sabía, pero estaba demasiado débil para abrir los ojos. Sin embargo, su oído, agudizado por años de escuchar susurros en las juntas directivas, funcionaba a la perfección. Y lo que escuchó en ese momento, mientras yacía inmóvil en esa cama de sábanas almidonadas, le dolió más que el infarto que casi lo mata. «Es increíble, simplemente increíble», decía una voz masculina, cargada de impaciencia. Era Ricardo, su sobrino. «El médico dice que está estable. Estable. Después de caerse así, yo pensé que ya estaba listo. Este viejo tiene más vidas que un gato callejero». «Baja la voz, idiota, te pueden oír», siseó Patricia, aunque su tono denotaba la misma frustración. «La situación es crítica, Ricardo. El banco llamó esta mañana. Si no liquidamos la deuda del casino antes del viernes, nos embargan la casa de la playa y el apartamento. Necesitamos la herencia ahora, no dentro de 5 años». Don Augusto sintió una punzada de hielo en el estómago. Mantuvo los ojos cerrados, fingiendo seguir en ese sueño profundo del que sus parientes deseaban que nunca despertara. Cada palabra era una puñalada trapera. «¿Y qué me dices del testamento?», insistió Ricardo. «¿Crees que lo cambió?». «No lo sé. Pero en cuanto el tío querido estire la pata, lo primero que haré será echar a esa sirvienta y a su hija mugrienta», dijo Patricia con un veneno palpable. «Me enferma cómo lo miran, como si les importara. Seguro que están detrás del dinero también, como todos. Se hacen las santas, pero son unas oportunistas. En cuanto esto sea mío, voy a disfrutar viéndolas en la calle». Augusto quiso gritar. Quiso levantarse, arrancar los cables que lo ataban a las máquinas y expulsarlos de la habitación con sus propias manos. Pero su cuerpo no respondía. La traición de su propia sangre era absoluta. No lo querían. Lo veían como un obstáculo, como un saco de dinero con fecha de caducidad. Una lágrima solitaria, traicionera, se deslizó por la comisura de su ojo cerrado, perdiéndose en la almohada. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió a los buitres. «Se acabó la hora de visita para ustedes», dijo una enfermera con firmeza. «El paciente necesita descanso absoluto». «Fuera», se escucharon refunfuños, el sonido de tacones alejándose y la puerta cerrándose tras ellos. El silencio volvió, pero solo por unos segundos. Luego, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez con suavidad, casi con reverencia. Unos pasos ligeros se acercaron a la cama.
Augusto sintió una mano pequeña y cálida tomar la suya, esa mano grande y venosa que sus sobrinos solo querían ver firmando cheques. «Hola, señor Ogro», susurró una voz infantil. Era Luz. «Mamá dice que no te puedo llamar así, que es de mala educación. Pero yo sé que a ti no te molesta porque en el fondo no eres un ogro de verdad. Los ogros de los cuentos comen niños, y tú me diste pastel de chocolate». Augusto sintió que el corazón se le hinchaba dentro del pecho, amenazando con romper las costillas. «Hija, no lo molestes, déjalo descansar», dijo Elena. Su voz sonaba ahogada, como si hubiera estado llorando. «Solo vinimos a verlo un ratito, como nos dejó la enfermera a escondidas». «Mamá, ¿verdad que se va a curar?», preguntó Luz con angustia. «Sí, mi amor, tiene que curarse. Don Augusto es un hombre fuerte. Además, hemos rezado mucho». «Señor Augusto», continuó la niña apretando su mano, «le traje esto. Es mi piedra de la suerte. La encontré en el río. Es fea, pero mágica. Si la aprietas fuerte se te pasa el dolor de panza. A lo mejor sirve para el corazón también. Por favor, despierte. La casa es muy grande y muy fea sin usted. Los señores que gritan me dan miedo. Usted grita, pero no me da miedo. Despierte, por favor». La niña depositó algo frío y rugoso en la palma de la mano del millonario y luego besó sus dedos con una ternura infinita. En ese instante, en la oscuridad de su falsa inconsciencia, don Augusto tuvo la revelación más grande de su vida. Durante 75 años había perseguido el éxito, el poder, el respeto basado en el temor. Había construido un imperio de oro sobre cimientos de soledad. Y ahora, al final del camino, descubría que la única verdad, lo único que realmente importaba, estaba en la mano de una niña de 8 años y en la lealtad de una mujer humilde a la que había tratado con desprecio. Sus sobrinos querían su muerte para vivir bien. Elena y Luz querían su vida, aunque eso significara seguir sirviéndole. La ira se disipó, reemplazada por una determinación fría y clara. No iba a morir. No todavía. Tenía una última lección que enseñar, una última jugada maestra que hacer. Apretó levemente la piedra que Luz le había dejado, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que él supiera que la fuerza estaba volviendo. Augusto decidió no abrir los ojos aún. Dejaría que los buitres se confiaran. Dejaría que planearan su funeral y el reparto de sus bienes. Porque cuanto más alto volaran con sus ilusiones de grandeza, más dura sería la caída. Y él, don Augusto, se aseguraría de que el golpe se escuchara en toda la ciudad. La justicia estaba a punto de despertar, y esta vez tendría una sonrisa en el rostro. 3 días después de su regreso del hospital, la atmósfera en la mansión había cambiado radicalmente. Si antes reinaba el silencio, ahora se respiraba una ansiedad eléctrica, casi insoportable. Ricardo y Patricia se paseaban por los pasillos como si ya estuvieran midiendo las cortinas para cambiarlas, tratando al personal con una arrogancia renovada, seguros de que la firma de los documentos de cesión de poderes era un simple trámite. Habían convocado al notario de la familia, el señor Valdés, con la excusa de aliviar la carga administrativa de su pobre tío convaleciente. Elena, por su parte, trataba de mantenerse invisible, refugiada en la cocina con Luz, rezando para que la salud del patrón mejorara, ajena a las maquinaciones legales que ocurrían en el salón principal. Sin embargo, esa tarde, la voz del mayordomo interrumpió su labor. «Elena, el señor Augusto solicita su presencia en la biblioteca, y debe traer a la niña». Elena sintió un vuelco en el estómago. ¿Los iban a despedir? ¿Habían logrado los sobrinos convencer al anciano de echarlas? Se alisó el delantal, tomó la mano de Luz y caminó hacia el destino con la cabeza baja, preparada para lo peor. Al entrar en la majestuosa biblioteca, se encontró con una escena teatral. Don Augusto estaba sentado en su gran sillón de cuero, con una manta sobre las piernas, pareciendo más frágil que nunca. A su derecha estaba el notario, con una pila de documentos sobre la mesa. A su izquierda, Ricardo y Patricia, bebiendo whisky y sonriendo con esa suficiencia de los ganadores. «¡Ah, por fin llegan!», exclamó Patricia con desdén.
Tío, diles que se apuren, que firmen su finiquito o lo que sea y se larguen. Tenemos cosas importantes que discutir con el notario. Ricardo se acercó a la mesa y le tendió una pluma de oro a Augusto. Vamos, tío. Firma aquí. Es el poder notarial para que nosotros manejemos tus cuentas y propiedades mientras te recuperas. Es lo mejor para todos. Así no tendrás que preocuparte por nada más que descansar en esa residencia de lujo que te buscamos. Augusto no tomó la pluma. Sus manos descansaban sobre su regazo. En su puño derecho apretaba con fuerza la pequeña piedra de río que Luz le había regalado en el hospital. Esa piedra áspera era su ancla, su fuente de verdad. Tienes razón, Ricardo, dijo Augusto. Su voz sonó sorprendentemente firme, sin el temblor de los días anteriores. Es hora de poner las cosas en orden. Señor Valdés, ¿están listos los documentos que le pedí esta mañana por teléfono? El notario, un hombre serio y leal a Augusto desde hacía 40 años, asintió y sacó una carpeta azul diferente a la que tenían los sobrinos. Sí, don Augusto. Todo está redactado según sus instrucciones expresas. Ricardo y Patricia intercambiaron una mirada de confusión. ¿Qué documentos?, preguntó Ricardo, borrando su sonrisa. Tío, los papeles de la cesión están aquí. Augusto levantó la vista. Sus ojos grises, que durante años habían sido témpanos de hielo, ahora ardían con un fuego justiciero. Esos papeles no sirven, sobrino, porque yo no necesito que nadie administre mi dinero, y mucho menos dos parásitos que esperaban mi muerte cronómetro en mano en la habitación de un hospital. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. Se podía escuchar el golpe de la lluvia contra los cristales. Patricia palideció, soltando su copa de whisky sobre la alfombra. Tío, ¿de qué hablas? Estás delirando por la medicación. ¿Delirando? Augusto se quitó la manta de las piernas y con un esfuerzo titánico se puso de pie sin ayuda del bastón. Se irguió cuán alto era, recuperando la imponencia del magnate que había construido un imperio. No estaba dormido, Patricia. Escuché cada palabra. Escuché cómo llamabas mugrienta a la única niña que rezó por mi vida. Escuché cómo Ricardo planeaba vender mi casa para pagar sus deudas de juego. Escuché cómo deseaban mi muerte. Ricardo retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. Tío, eso no es verdad. Lo malinterpretaste. Nosotros solo... ¡Cállate!, tronó Augusto, y su voz retumbó en las paredes de madera. He callado durante años, tolerando su codicia porque son la única sangre que me queda. Pero la sangre no hace familia. La lealtad, el amor y el cuidado hacen familia. Y ustedes no tienen nada de eso. Augusto tomó la carpeta azul del notario y la lanzó sobre la mesa. Este es mi nuevo testamento y mi última voluntad irrevocable. En él los desheredo a ambos. No recibirán ni un centavo, ni ahora ni cuando muera. Tienen exactamente 1 hora para sacar sus cosas de mi casa y de mis vidas. Y si vuelvo a ver sus caras cerca de mi propiedad, llamaré a la policía. «¡No puedes hacernos esto!», gritó Patricia histérica, con lágrimas de rabia. «Somos tu familia. Esa mujer es una sirvienta, una cazafortunas». «Esa mujer», dijo Augusto, señalando a Elena, que lloraba en silencio en un rincón, abrazando a Luz. «Me salvó la vida mientras ustedes buscaban las llaves de la caja fuerte. Esa mujer me limpió, me alimentó y me cuidó cuando yo era un monstruo con ella. Y esa niña...» La voz de Augusto se quebró por la emoción. «Esa niña me dio lo único que el dinero no puede comprar: esperanza». Augusto caminó lentamente hacia Elena y Luz. Se arrodilló con dificultad frente a la niña, quedando a su altura. «Luz, tu piedra funcionó», dijo él, mostrándole la roca en su mano. «El dolor del corazón se me está pasando. Pero ahora necesito que me ayudes a llenar esta casa de risas, porque ya hubo demasiado silencio aquí». Luego miró a Elena. «Elena, usted ya no trabaja para mí». Elena sollozó, pensando que, a pesar de todo, la echaba. «Señor, usted ya no es mi empleada», corrigió Augusto con una sonrisa leve, la primera sonrisa pública en 50 años.
A partir de hoy, usted es la administradora de esta casa y mi compañera de vida, como la hija que nunca tuve. Quiero que vivan aquí, conmigo, no en el cuarto de servicio, sino en las habitaciones de invitados. Quiero que esta sea su casa. Los sobrinos, derrotados y humillados, salieron de la biblioteca bajo la mirada severa del notario. No hubo más gritos ni protestas. Sabían que habían perdido el juego. Y mientras el sonido del motor de su coche deportivo se alejaba para siempre bajo la lluvia, en la biblioteca quedaba un anciano, una madre y una niña, unidos no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, la redención y el amor verdadero. La justicia moral había sido dictada, y por primera vez, la mansión del silencio comenzó a sentirse como un hogar. Han pasado 5 años desde aquella tarde tormentosa en la que la verdad salió a la luz. Si hoy pasaras frente a la mansión de la colina, ya no verías las rejas negras y oxidadas, cerradas a cal y canto, ni sentirías ese aire de mausoleo abandonado. Ahora, el portón suele estar abierto, y el jardín, antes solemne y gris, es un estallido de colores, lleno de rosales que Elena cuida con esmero, y un columpio de madera donde, a veces, se escucha el chirrido alegre del vaivén. Don Augusto acaba de cumplir 80 años. Camina más lento y su cabello es completamente blanco, pero sus ojos han cambiado. Ya no tienen ese color de acero frío. Ahora brillan con una calidez serena. Ya no es el ogro. Para Luz, que ahora es una adolescente inteligente y vivaz, él es simplemente el abuelo Augusto. Y para Elena, es el padre que la vida le devolvió. La escena final de nuestra historia ocurre en ese mismo jardín donde todo comenzó. Es un domingo soleado. Augusto está sentado en el banco, y Luz, sentada a su lado, le lee un libro en voz alta. Elena les sirve limonada fresca. Augusto mira a esas dos mujeres y siente una gratitud tan inmensa que le humedece los ojos. Piensa en lo cerca que estuvo de morir solo, rodeado de lujos pero vacío por dentro, devorado por buitres que solo querían su dinero. Luz cierra el libro y lo mira con esa picardía que nunca perdió. «Abuelo», dice ella sonriendo, «¿te acuerdas cuando te pregunté cuánto costaba una sonrisa tuya?» Augusto suelta una carcajada, una risa sonora y franca que espanta a los pájaros de los árboles. «Me acuerdo, hija, y resultó que era gratis, pero yo era demasiado tonto para saberlo. Ustedes me hicieron el hombre más rico del mundo, y no me costó ni un centavo. La mansión del silencio murió para siempre». Augusto aprendió, al final de su camino, que la verdadera fortuna no se guarda en cajas fuertes, sino en los momentos compartidos, en la lealtad y en el amor de una familia que se elige. Entendió que el dinero puede comprar una casa, pero solo el amor puede construir un hogar. Y esa, mis queridos amigos, es la única riqueza que nos llevamos cuando nos vamos de este mundo. Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar sobre el verdadero valor de la familia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Me encantará leerte. Y ahora, no te vayas. Haz clic en el video que aparece en pantalla para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas, emociones y lecciones de vida que tocarán tu corazón. Nos vemos allá.